Gracias, don Iván Moreira, por aceptar esta invitación. Hace 50 años, ¿qué estaba haciendo Iván Moreira? ¿Dónde estaba? ¿Cómo vivía esa época? Bueno, vivía en Punta Arenas, la tierra de Allende, porque a él había sido senador por esa circunscripción, Chiloé, Aysén y Magallanes. Y obviamente viví en carne propia lo que fue el 11 de septiembre de 1973 y tengo una mirada reflexiva con el correr de los años, pero al mismo tiempo tengo objetividad para hablar con franqueza de lo que sucedió en mi país. ¿Pero qué ocurría? ¿Qué es lo que usted presenció? ¿Cuáles son sus Ocurría, vivencias en esa mira, época? vivía en Magallanes, también vivía en Santiago, mis padres se trasladaban de un lugar a otro. Y yo lo que vivía un país que estaba totalmente dividido, un país donde había un odio empedernido entre chilenos por un gobierno que finalmente llegó por las urnas y salió por la fuerza porque la ciudadanía en ese minuto lo pidió. Entonces, más allá de la ironía, más allá de eso, nosotros le llamamos pronunciamiento. ¿Pero por qué pronunciamiento? Aunque puede haber sido un golpe. Pero pronunciamiento no para distanciarnos de la crítica que tiene la izquierda, sino porque la ciudadanía, en un minuto que el gobierno había sido declarado inconstitucional, el 22 de agosto de 1973, nosotros veíamos con preocupación que el 11 de septiembre hay explicaciones y hay justificaciones. Como 11 de septiembre, como una fecha en que las Fuerzas Armadas, de las cuales estoy muy agradecido, y mi generación completa también, porque nosotros nos salvaron la vida, nos salvaron el pellejo. En ese minuto, nosotros vivíamos una situación tan conflictiva que en Chile iba a haber una guerra civil, quizás con intensidades distintas, porque este presidente, el presidente Allende, lo que hizo fue no respetar, atropellar la Constitución, y cuando hablan del 11 de septiembre, mire, si no hubiese habido un Allende, no hubiese habido un Pinochet. Y además que yo quiero señalar que aparte de ser declarado un gobierno inconstitucional, él permitió a Allende que Fidel Castro estuviera casi más de 2 meses en nuestro país, impartiendo instrucciones, ingreso de armas, y ya en Chile habían entre 8.000 y 10.000 paramilitares, casi el 100% cubano. Entonces nosotros esperábamos cualquier cosa. Entonces cuando a mí me dice, tú justificas el 11 de septiembre, sí, yo lo justifico. Tuvo un precio por las muertes que ocurrieron. Pero después vino lo otro, en donde se produjeron violaciones a los derechos humanos que nosotros no quisimos ver, que nos demoramos 20 años en reconocer esas sombras del gobierno militar, pero así y todo, yo no voy a renegar del pasado, no voy a renegar de las luces que hubo en un momento dado, que Chile fue salvado. Obviamente, al correr de los años uno tiene que asumir una cierta responsabilidad, porque esto del tema de los derechos humanos es un tema muy sensible y durante estos 50 años yo creo que el mundo ha aprendido lo que significa la universalidad del respeto a los derechos humanos. Y obviamente ocurrieron situaciones que no deben haber ocurrido, pero yo justifico plenamente el 11 de septiembre. No había otra. O eras tú o éramos nosotros. Esa era la realidad. Dentro de lo que nos cuenta, habla de la inconstitucionalidad del gobierno de la Unidad Popular.
el 22 de agosto, se refiere a este acuerdo parlamentario que opina que se ha roto la Constitución, pero no se ha decretado que es inconstitucional, sino que es una opinión que plantea el Parlamento. ¿Por qué no se siguieron esas vías institucionales para declararlo inconstitucional? ¿No se pudo? Yo creo que no se pudo. No se pudo en ese minuto, pero sí creo que la situación fue tan apremiante en las Fuerzas Armadas y en la presión ciudadana, o lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, cuando se dice bombardearon la moneda, sí, la bombardearon, pero con una precisión de que podrían haber habido muchos más muertos. Para algunos no era una guerra, para nosotros sí. También habló de un ejército, de muchos extranjeros que estaban Así acá. ¿Qué es. pasó? Porque después del 11 de septiembre no aparecieron muchos miembros de ese ejército. Se esperaba, digamos, que se incorporaran, Bueno, pero no no sé hubo. si un ejército, pero sí que había documentación que acreditaba el ingreso a Chile de estos paramilitares que en su mayoría, el 100%, eran cubanos. ¿Qué estaban haciendo en Chile? Y obviamente la lógica indica que no se iban a quedar en Chile. Se fueron del país. Pero lo importante es que aquí la izquierda ha escrito la historia con la mano izquierda, con un traje a la medida. Todo se olvida después de 50 años. Y aquí ha sido abusivo el uso por 50 años de lo que pasó en el gobierno militar y de lo que pasó con Pinochet. Porque claro, da réditos a políticamente, electoralmente usar el tema de los derechos humanos, pero no nos olvidemos que cuando yo escuchaba al presidente Lago decir no tiene justificación ni explicación, podrá para algunos no tener justificación, pero las explicaciones sí existen. No nos olvidemos que Eduardo Frei Montalva y Elwin, en ese minuto, en esa primera instancia, entendieron de que las Fuerzas Armadas habían tenido que actuar. Ahora, que haya habido un cambio de ello en un corto tiempo, eso no significa que no fue apoyado por varios sectores. Para el 11 de septiembre, usted en esa época era dirigente juvenil, Del estudiantil Partido del Nacional, Partido Nacional en Punta Arenas. en Punta Arenas. ¿Cómo se vivió allá el tema de los detenidos? Porque precisamente llegaron Bueno, hasta Isla Dawson, ustedes se enteraron. la verdad, sí nos enterábamos de todo, que los presos, había muchos presos, que dirigentes políticos importantes que eran de Magallanes y que los conocíamos, que habían sido enviados a Isla de Dawson, y ahí se supo que había una prisión para los políticos de izquierda. ¿Y ustedes lo consideraron normal, siendo dirigentes políticos, no paramilitares Bueno, o miembros a ver, del otro lo que bando pasa es que armado? en ese minuto era una cuestión de dos bandos, los que estaban gobernando y nosotros. En esa época yo no tomaba decisiones, tenía 17 años, pero tenía conciencia de lo que estaba pasando en mi país. Y esa conciencia también la tuve durante el régimen militar. Entonces, a mí, si hay alguien que tiene que dar explicaciones por el tema de los derechos humanos, somos nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque los jóvenes que hoy día están en la política, las generaciones nuevas, ni siquiera habían nacido. ¿Por qué tienen que seguir? ¿Por qué la centroderecha tiene que seguir dando explicaciones por lo que pasó en el pasado? Nosotros vivimos el pasado. Y es cosa de ver las encuestas hoy día. No es que justifiquen el 11 de septiembre. Hoy día hay una gran cantidad de personas, ha sido una sorpresa, que encuentran una explicación del por qué pasaron estas cosas. Estoy hablando solamente del 11 de septiembre. ¿Por qué ocurrió? Ahora, el 11 de septiembre es el inicio de una dictadura en la cual hubo violación a los derechos humanos.
¿eso se minimiza con respecto a los logros del gobierno militar? No se minimiza, sino que si usted me dice por qué sucedieron cosas después del 80, el 75 o el 78, bueno, indudablemente ahí no fuimos proactivos, pero eso en ningún caso significa que es muy costoso para un grupo importante de chilenos que guardan en sus corazones mucha odiosidad, y yo lo puedo entender. Pero yo no voy a ser un mal agradecido. Me siento que me salvaron la vida. Mi generación se salvó gracias a lo que yo viví. No hay que olvidar lo que se decía de Chile durante el gobierno militar. Que Chile, el gobierno militar y Pinochet habían hecho de Chile, éramos como los jaguares, un ejemplo, que el modelo que nosotros habíamos adoptado en Chile, que era de países desarrollados, era un modelo que se estaba llevando adelante en nuestro país, y que había crecimiento, desarrollo. Yo no olvido que Pinochet nos salvó de una guerra con Argentina. Hay cosas que indudablemente para algunos es demasiado sensible y lo podamos entender. Porque nosotros como sociedad hemos ido avanzando. Y yo le quiero decir que esto del nunca más, nunca más los militares se van a meter en una situación como esta. Entonces cuando dicen hay ruidos militares, se decía en algún minuto durante los gobiernos democráticos, yo tenía la seguridad y tengo la seguridad que ruido de sables en Chile no van a haber nunca más. ¿Por qué? Porque los militares no se van a pasar 30 años paseándose por los tribunales de justicia. Militares que tenían 18, 19 años, 21 años, y que por haber estado en un lugar donde supuestamente se había atropellado los derechos humanos de unas personas, aunque no fueran ellos, digamos, los autores, encerrados en las cárceles. ¿Por qué habla de supuestamente? ¿Usted cree que hay algunos que no participaron en estos crímenes a los cuales se les ha condenado? Por supuesto que sí, pues hay personas que no participaron. Estuvieron en un lugar donde no debían haber estado. Entonces cuando aquí se dice no hay justicia, hay impunidad, perdón, aquí hay justicia y no hay impunidad. O sea, cuando la izquierda dice que la impunidad, sin perdón ni olvido, perdón, justicia hay, aquí no hay impunidad. ¿Y por qué lo digo? Porque hay una cárcel, Punta Peuca, que está totalmente hacinada y donde hay cientos de militares pagando condenas. Algunas condenas excesivas, otras que no se comprobó ciertamente, pero están encerrados. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando le dan esto de la dictadura y se molesta a la izquierda cuando uno les dice a ellos, especialmente el Partido Comunista, ustedes, que tanto hablan ya y consideran a Pinochet que fue un violador de los derechos humanos. Para los militares, el concepto es crímenes de lesa humanidad. Pero para el señor Honecker, que mató 70.000 ciudadanos alemanes en la dictadura de Honecker, de la Alemania Oriental, Chile lo recibió por humanidad. Ahí no habían crímenes de lesa humanidad. Ahí solamente se le recibía por unanimidad, como un gesto de haber recibido asilo político a 5.000 chilenos que fueron a Alemania Oriental. Curiosamente, no hubo ninguno, o quizás uno, que se fuera a Rusia, o se fuera a China, o se fuera a la embajada de Cuba. Nadie de ellos estuvo ahí. Entonces aquí hay un doble estándar para los derechos humanos. La ley del embudo, ancho para ellos y angosto para los demás. Y que hay una utilización política de parte de la izquierda, sí la hay. ¿Y en qué queda esto de los detenidos desaparecidos? Que todavía hay familias que buscan el paradero de sus seres queridos. Hay un plan de búsqueda que se ha planteado. ¿Cuál
¿Cuál es su visión al respecto? Pero sí, a ver, se hablaba mucho de un pacto de silencio que habría entre los militares. Yo le digo, después de 50 años, y digamos, después de 20 o 30 años que hay militares que tienen 80, 90 años, que tienen cáncer, y supongamos, porque yo no lo sé, supongamos que alguno de esos militares que pudiese dar alguna información dónde pudiesen estar estos detenidos desaparecidos, ¿qué le ofrece el gobierno? Ah, si tampoco al gobierno le interesa mucho saber dónde están los desaparecidos. Al gobierno, a la izquierda me refiero, a la izquierda, le conviene más que no se sepa. Pero ¿qué incentivo hay para un hombre que se va a morir, que tiene 80 años, que podría tener eventualmente alguna información? No hay ningún incentivo para esas personas. ¿Y cómo ve después de 50 años cómo está el Chile comparado con el año 73? Bueno, yo creo que Chile está en una decadencia total los últimos años, porque tendríamos que evaluar muchas cosas, el por qué algo que estaba dando resultado, porque digamos las cosas como son. El presidente Elwin, el presidente Frei y Ricardo Lagos, presidente, fueron los campeones en la aplicación del modelo económico de Pinochet. No veo qué grandes transformaciones ellos le hicieron. Entonces, como que nos legitimó que lo estábamos haciendo bien en esa materia, en la administración del Estado. Y nos hicieron las modificaciones que debiéramos haber hecho, porque nos sentíamos legitimados. Si los tres expresidentes de la República habían acogido, siguieron, continuaron, no vengamos a echar la culpa al Parlamento y a los senadores designados, no hubo cambio. El presidente Lago fue una persona que aplicó con una rigurosidad el modelo económico del que hoy día habla, no más neoliberalismo, etcétera, etcétera. ¿Y hay algo que usted podría decir que como una autocrítica, tal vez algo que dejó de hacer o que debió haber profundizado o que tal vez Bueno, debió creo que no haber hecho? por eso te digo, yo creo que cuando yo hago una mea culpa, debiésemos haber sido proactivos. Yo no tengo las manos manchadas con sangre. Apoyé el régimen militar con lealtad, con incondicionalidad. Pero el tiempo y la madurez te hace tener una visión mucho más amplia. Siempre he sido leal, pero yo jamás voy a volver a ser incondicional, porque la incondicionalidad te puede cegar. ¿Y qué errores cree que se cometieron? Bueno, demasiado poder de ciertos grupos de inteligencia que mandaron, pero hay una cosa que tampoco se cuenta. Ustedes deberán saber que el señor Contreras, general Contreras, amenazó a Jaime Guzmán. Lo amenazó. Y Jaime Guzmán, hay una historia de él que no se cuenta, que él intercedió por mucha gente ante el gobierno militar para que fueran excarcelados o se les permitiera que pudiesen salir del país. Entonces, el punto de los derechos humanos, que es el tema más sensible de todo esto, ese tema yo diría que nosotros como partido nos demoramos 20 años, porque el año 2003 nosotros recién hicimos un mea culpa y un reconocimiento como partido con un documento por la paz con respecto a este tema. Más de eso no podemos hacer. Lograr que se sepan
dónde están los cuerpos de algunos de los desaparecidos. Tampoco podemos. La información no la tenemos. No somos parte de esos hechos. Pero ¿qué ocurre con las violaciones a los derechos humanos que ocurren posteriormente por agentes del Estado? ¿Usted es tema para usted, para su sector? Es que yo creo que no es que sea tema o no. Hay un reconocimiento a esos hechos que sucedieron. Pero eso no nos impide, por lo menos a mí, no justificar el 11 de septiembre. Ahora, cualquier hecho, por eso le digo, durante estos años hemos aprendido la lección de entender el valor de la vida humana y de los derechos humanos, con mayor conciencia. Eso todo lo tenemos. Y ponernos en el lugar del otro. Cuando se inició, cuando volvió la democracia a Chile en los años 90, los parlamentarios de izquierda y nosotros seguíamos siendo enemigos. Pasó el tiempo, nos transformamos en adversarios políticos. Y hoy día, con esa misma centro-izquierda democrática, hemos podido cultivar lo que se denomina una amistad cívica. Ahora, lamentablemente, todas esas cosas de personas que tenían mayores razones para no pasar del adversario político a la amistad cívica, fueron capaces de hacerlo. Y no lo que sucede hoy día en el Parlamento, sobre todo en la Cámara de Diputados. Posiciones extremas de personas que no perdieron nada, de que no existían, no habían nacido. Pero tiene mucho más mérito los que fueron capaces de reconocer la concertación, la nueva mayoría, en relacionarse con quienes nos considerábamos enemigos en ese minuto. Porque cuando hablamos del 11 de septiembre, yo afirmo categóricamente o eres tú o soy yo. Así estaban las cosas, así lo sentían los chilenos. Ok, muchas gracias, Tony Iván Moreira.